Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios el día de hoy. Y quiero comenzar con una historia. Mire, se cuenta que durante una subasta allá en Inglaterra se estaba ofreciendo un violín muy antiguo. El subastador lo tomó en su mano y lo levantó con cierta desilusión y comenzó la puja. ¿Quién da 10 libras? ¿5? ¿Alguien? Nadie respondía. El instrumento lucía gastado, sin brillo. Pero entonces un hombre del público pidió permiso para tomarlo, lo afinó, lo acercó al mentón y comenzó a tocar una melodía tan hermosa que hizo llorar a muchos. Cuando terminó, el subastador dijo en voz temblorosa: ¿cuánto ofrecen ahora por el violín? Y las ofertas comenzaron: 50, 100, 200 libras. Luego alguien preguntó: ¿Pero qué cambió? El subastador respondió: el violín no cambió, cambió quién lo tocaba. Mis hermanos, así somos nosotros, simples vasos de barro en las manos del Maestro. El tesoro no está en el barro, sino en la melodía que el Espíritu produce cuando Él toca nuestra vida. Yo creo que esa es la idea que tenía Pablo cuando allá en 2 de Corintios 4:7 escribe lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, Dios en su sabiduría no depositó el tesoro del Evangelio en cofres de oro, sino en vasos de barro, para que el mundo sepa que el poder, la belleza y la eficacia del mensaje no están en nosotros, sino en Él. Ahora, Dios usa estos vasos de barro y lo hace dotándolos de poder y de las herramientas precisas que el Señor en su sabiduría ha determinado. Y hoy, mis hermanos, vamos a hablar de las herramientas espirituales que están a nuestra disposición para poder ir a evangelizar al mundo. Ya hemos estado hablando durante las últimas semanas de este asunto de evangelizar, y hoy es el momento de hablar acerca de las herramientas con las que el Señor nos ha dotado, a nosotros que somos frágiles, que somos como vasos de barro, inútiles, pero que para hacer la obra de transmitir ese tesoro que Dios nos ha depositado, pues Él tiene que capacitarnos para hacerlo, porque por nuestro conocimiento o nuestro carisma o nuestra capacidad, la obra evangelística no se va a realizar, sino que son necesarios medios sobrenaturales y espirituales que provienen de Dios mismo. Así que les voy a pedir que se preparen. Vamos a hacer un sermón de 6 puntos, en los cuales vamos a hablar de las herramientas que Dios nos ha dado para la evangelización. Y quiero comenzar, mis hermanos, primero, número 1, con el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera forma en que Dios nos capacita. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, Lucas dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lucas registra las palabras del Señor Jesús, que menciona este verso, mis hermanos, y es importante que lo aclare. Marca la transición del ministerio terrenal de Cristo
al ministerio del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Es como decir que este es el momento en que el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, pasa la estafeta al Espíritu Santo para que Él continúe la obra de evangelización del mundo a través de la iglesia. Ahora, en este verso está la promesa de que el Espíritu iba a venir sobre los discípulos, porque hasta entonces no había venido, y entonces ellos iban a recibir un poder. Y en este punto, mis hermanos, yo deseo aclarar que ese poder, para que no haya confusión, ese poder no tiene que ver con ser superior a los demás, no tiene que ver con asuntos terrenales como poder político, o tener un poder para hacer milagros, para que la gente se admire de ti, no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con una fuerza física o con ser inmortal, ni nada de lo que te estés imaginando que tenga como fin engrandecerte a ti mismo. El texto de hecho dice cuál es el fin de ese poder que el Espíritu va a traer sobre la iglesia. Y el fin, mis hermanos, es ni más ni menos poder ser testigos de Cristo Jesús. La frase literalmente dice: seréis para mí testigos. El énfasis está en ser más que solamente proclamadores de un mensaje. Esta frase, seréis para mí testigos, significa representar al Señor delante de los hombres. Eso, mis hermanos, implica vivir en el nombre de Cristo, proclamar su mensaje y estar dispuestos a morir por ello, tal como el Señor lo hizo. Ahora, piensa por un momento en esto. Para hacer eso que acabo de mencionar, se requiere más que solamente estar motivado, más que solamente nuestra fuerza de voluntad. Se requiere, mis hermanos, para poder ser testigo de Cristo, representante de Cristo, y morir por el Evangelio, si es necesario, se requiere el poder de Dios. Y ese poder lo recibimos cuando, al nacer de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Mire, a lo largo del libro de Hechos, podemos ver cómo ese poder del Espíritu actuó por medio de los apóstoles y de la iglesia misma, porque les llenó de valor, de convicción para proclamar el Evangelio. Hubo poder que abrió el entendimiento de la gente y transformó las vidas de los que escucharon de manera sobrenatural. Ese poder fue capaz de echar fuera espíritus inmundos que se manifestaban a medida que el Evangelio llegaba a muchos lugares. Incluso ese poder obró milagros, sobre todo por manos de los apóstoles, cuando esto era necesario para la proclamación del Evangelio. Mire, un ejemplo notorio de cómo este poder del Espíritu Santo obra en una persona, lo tenemos en el caso del mismo apóstol Pedro. Él es un ejemplo de ese poder de Dios obrando. Porque Pedro, antes del día de Pentecostés, antes de recibir ese poder del Espíritu Santo, ustedes saben que Pedro pues había negado a su Señor, y lo negó no una vez, sino 3 veces. Pedro fue piedra de tropiezo. Se acobardó cuando las cosas se comenzaron a poner difíciles. Huyó, dejando al Señor allí en ese momento en que estaba siendo apresado. Y más adelante, incluso estuvo dispuesto a volver a su trabajo de pescador y olvidarse de todo. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, una transformación sorprendente tuvo lugar. Desde el primer momento, Pedro tuvo un valor sorprendente. Predicó ante miles de personas, hizo milagros,
Habló idiomas que en su momento él no conocía. Estuvo dispuesto a morir por su Señor. Mis hermanos, la frase recibiréis poder en el texto griego está en una voz media, lo que significa que aunque ese poder nos es dado por el Espíritu Santo, al mismo tiempo nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que apropiarnos de él. Es decir, que Dios lo provee, pero al mismo tiempo nosotros debemos hacerlo parte de nosotros. La idea del texto es la siguiente: si recibiste al Espíritu Santo, por necesidad tú ya deberías ser testigo de Cristo. Pero para algunos parece que, aunque recibieron al Espíritu y su poder, han decidido almacenarlo en ellos solamente y no usarlo. No hacen nada con ese poder. De hecho, todos los que están aquí y que han nacido de nuevo han recibido ese poder del Espíritu Santo. Ahora yo me pregunto, mi hermano, si tal vez tú solamente almacenas ese poder y no haces nada con él. Pero ese no es el propósito de Dios. Pues ese poder divino que tú ya recibiste solamente se va a manifestar cuando tú te dispongas a obedecer y a realizar la obra de ser testigo de Jesucristo. Un electricista explicaba una vez y decía, un cable puede ser muy grueso, largo, costoso, pero si no está conectado a la corriente, no transmite nada, no sirve para nada. No importa su calidad, sin conexión, ese cable está muerto. Bueno, así también es el creyente. El poder del Espíritu ya está disponible, pero si tú no te conectas mediante la obediencia y el testimonio, ese poder no va a fluir. No se trata, mis hermanos, de solamente tener el Espíritu, sino de permitir que el Espíritu te use a ti. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo no se nos dio para decorar la vida cristiana, sino para dinamizarla, para llenarla de poder. Pero recuerda esto: su poder no descansa sobre los que son más capaces, sino para los que están disponibles. Porque es verdad que el fuego del Espíritu solamente brilla en quienes están dispuestos a arder por Cristo Jesús. Número 2, la palabra de Dios es otra herramienta, es otro pilar que nos es indispensable para evangelizar. Mire, si en el primer punto vimos que el Espíritu Santo es el poder que impulsa, ahora vamos a ver que la palabra es el instrumento que penetra. Y el texto que vamos a usar, mis hermanos, para hablar de esto es Hebreos 4:12, uno de los textos más clásicos que tenemos en la Biblia acerca de la misma palabra de Dios. Y ese texto dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mire, en este texto la palabra logos, cuando dice porque la palabra, esa palabra puede ser la palabra escrita o la palabra proclamada. Y tiene una característica única, que es una palabra viva. Y está viva porque procede del Dios vivo. Por eso dice la palabra de Dios. Es una palabra viva. Ahora es importante decir aquí, mis hermanos, que el texto griego utiliza un tiempo que indica que la palabra está permanentemente viva. Y menciono la importancia de ello porque no estamos hablando aquí, mis hermanos, cuando vamos a la Biblia, al Evangelio, de algo antiguo,
de algo que tal vez allá en el pasado sirvió, pero que ahora, al paso de muchos años, pues está muerto o está inactivo simplemente. Pero no es así. Estamos hablando aquí de una palabra que está viva y permanece a lo largo de los siglos con vida, y por lo tanto es una palabra eficaz. Ahora, la palabra eficaz significa que es operante, que actúa, que produce un efecto. Mis hermanos, la palabra de Dios que leemos o que predicamos a otros es una palabra que actúa, que opera con el poder de Dios, porque es una palabra capaz de transformar a quien la escucha. Y de hecho, y no lo digo yo, produce vida en aquellos que la reciben. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, hace una de las declaraciones más hermosas, pero también más poderosas, tocante a la palabra de Dios y su efecto transformador al evangelizar. Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Continúa diciendo Pedro: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mis hermanos, pero cuando volvemos a ese pasaje de Hebreos que estamos considerando, el escritor continúa diciéndonos algunas cosas acerca de esta palabra viva. Dos aseveraciones más hace el autor, y él dice que esta palabra es cortante y que penetra, y al hacerlo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora déjeme decir algo tocante a esto. Al decir que es cortante, la idea no es destructiva. Es verdad que de la espada de la que está hablando aquí el autor es una espada que se usaba en las guerras, pero parece que el hecho de que sea cortante, en la idea que maneja el autor, no es para destruir. Más bien está hablando de un filo que corta de manera quirúrgica. Corta para sanar, no para herir. Es como el corte de un bisturí. Y al decir que penetra, se está indicando una acción profunda que atraviesa toda resistencia. De manera, mis hermanos, que la palabra discernir significa que es capaz de juzgar, de evaluar, de distinguir. Y eso quiere decir que la palabra actúa como juez interno en quien la escucha, de manera que revela la verdad del corazón humano. Así que cuando usted predica el Evangelio, esa palabra que está transmitiendo tiene un poder muy grande. De manera que no estamos hablando de tener una charla superficial con la gente, sino que, mis hermanos, estamos hablando más allá de solamente hablar de la conducta visible de la persona. Estamos hablando de que esta palabra llega y traspasa la superficie y penetra hasta las motivaciones del alma de quien está oyendo, y expone delante de sus propios ojos las intenciones que él tiene, de manera que se da cuenta de lo que él realmente es: un pecador en lo que hace, en lo que piensa y en las intenciones que tiene, y la palabra expone todo eso. Y es en ese momento que el Espíritu de Dios viene y lo convence de pecado, porque él lo está mirando, porque la palabra lo ha expuesto. Y eso, mis hermanos, cuando se da, va a culminar en el arrepentimiento y en el nuevo nacimiento de esa persona. Al final es la palabra la que hace la obra, no tu discurso. La palabra está viva y actúa en el corazón y en el alma humanos y los transforma. Y eso no tiene que ver nada con tu capacidad.
Se dice que un agricultor puede preparar la tierra, la puede remover, la puede abonar, la puede limpiar, pero la verdad es que la vida está en la semilla. Así también, el evangelista puede hablar con claridad o a lo mejor con torpeza, pero el poder no está en su voz, sino en la semilla viva de la palabra, que contiene en sí misma el ADN de la vida eterna. Mis hermanos, predicar sin la palabra es como sembrar sin semilla. Puedes mover mucha tierra, pero nada va a crecer. La palabra contiene vida en sí misma y es indispensable para la predicación del Evangelio. Número 3, la tercera herramienta, mis hermanos, es la oración. Quiero contarle una breve anécdota. Se dice que durante una guerra, un general estaba en el frente con su ejército, pero la estrategia realmente provenía del cuartel principal, donde había otros oficiales que enviaban instrucciones por telégrafo. Y un día el enemigo cortó los cables. Y aunque el general tenía soldados valientes, armas poderosas y mucho coraje, sin la comunicación, la batalla estaba perdida. Yo debo decir que así sucede con el creyente que intenta servir, pero no ora. Puede pensar que está bien armado, pero al final está desconectado. La oración, mis hermanos, mantiene la línea abierta con el comandante del ejército celestial. Y sin ella, el evangelismo se convierte en ruido sin dirección. Ahora, yo quiero leer para usted un pasaje que está allá en Colosenses 4, los versos 2 y 4. No lo busque, yo se lo voy a leer. Y vamos a mencionar algunas cosas tocante a esto. Allí dice el apóstol Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de anunciar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Ahora, en este párrafo, mis hermanos, el apóstol Pablo nos muestra con claridad la relación entre el evangelismo y la oración. La oración, mis hermanos, es de vital importancia. De hecho, mis hermanos, es necesaria para todo aquel que desea evangelizar. Alguien por allí dijo que antes de abrir la boca ante los hombres, el evangelista debe abrir el alma delante de Dios en oración. En el primer párrafo de este texto que les acabo de leer, encontramos al apóstol no solamente ordenando que los creyentes oren, sino que además nos dice cómo debería ser esa oración. Primero dice que debe ser una oración perseverante y además debe hacerse velando y con acción de gracias. Ahora, mis hermanos, en este texto, perseverar implica una acción constante. Escucha lo que te voy a decir. Si tú deseas evangelizar, debes ser una persona que ora todos los días. Tal vez allí está, mis hermanos, el asunto de por qué, aunque tú evangelizas, nunca logras resultados. Si tú deseas evangelizar, debes ser una persona que ora todos los días. Ahora, aparte de ser perseverante, el apóstol Pablo dice que debemos velar. Velar significa no solo mantenerse despierto, sino estar en un estado vigilante. La palabra que Pablo usa aquí es la misma palabra que el Señor Jesús usó antes de su arresto, cuando dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Eso implica que el discípulo que ora debe mantenerse atento a su vida espiritual, no distraerse en las cosas del mundo, no debe descuidar su tiempo de comunión con Dios. Al estar en esa comunión con su Señor, también el que ora
sabe que puede agradecer a Dios por sus respuestas. Y ahí está la tercera cosa que Pablo menciona. Cualesquiera que las respuestas del Señor sean a la oración, tú puedes estar seguro que Dios va a bendecir tu oración, porque en ti está la disposición de llevar el mensaje del Evangelio y compartirlo con la gente. La petición de Pablo, mis hermanos, que encontramos en este pasaje de Colosenses es muy interesante y además es una petición doble. Lo que Pablo primero pide es que Dios abra puerta para la palabra y lo segundo es que Él pueda hablar correctamente esa palabra. Ahora, una vez que nos ha dicho Pablo cómo debe ser la oración, nos dice cuál es la petición. La metáfora de abrir una puerta expresa tener una oportunidad que Dios en su soberanía crea para que podamos predicar. Ahora es muy importante observar, mis hermanos, cómo es que Pablo entendía la predicación del Evangelio, porque a lo mejor nosotros no estamos teniendo esa misma visión. Mire, para él es tan apremiante evangelizar que cuando parece que ya no hay nadie más a quien predicar, él le pide a Dios que abra nuevos lugares y que abra nuevas oportunidades para continuar la misión de proclamar el Evangelio. Porque Pablo sabe que la oración no solamente cambia personas, sino que abre nuevos escenarios. Mire, yo he escuchado a cristianos decir, es que ya no tengo a quién evangelizar. Yo ya he compartido la palabra con todos mis conocidos. ¿Y sabe qué? Usan eso como pretexto para ya no estar predicando el Evangelio. Ahora recuerda esto, donde no hay puerta, Dios crea una puerta. Así que eso no es excusa. La segunda cosa que Pablo pone como petición de oración es que él abre la palabra como debe ser hablada, es decir, con fidelidad y con claridad. Porque aunque es cierto que la palabra es viva y eficaz, pero si tú no la transmites correctamente, puede ser que resulte al final que estás hablando o predicando un mensaje que no se corresponde con la palabra escrita. Por eso es necesario orar para que Dios nos ayude, dando oportunidades y para que nosotros aprovechemos esas oportunidades hablando correctamente el Evangelio. Alguien dijo por allí, el evangelismo es el trabajo del hombre. El abrir corazones es el trabajo de Dios. Y la oración es el puente entre ambas. Número 4, el testimonio personal. Bueno, ya mis hermanos hemos hablado del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Pero escucha lo que dice Apocalipsis 12:11 y son palabras realmente maravillosas las que encontramos aquí, impactantes. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ahora yo quiero leerle este verso de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Mis hermanos, allí en el libro de Apocalipsis, como su nombre lo indica, se corre un velo que está cubriendo las cosas futuras. Y cuando ese velo se corre, Juan puede contemplar escenas extraordinarias como la que tenemos en esta porción. Resulta, mis hermanos, que justo a la mitad de la gran tribulación, el arcángel Miguel y su ejército arrojan al diablo desde el cielo a la tierra. Y se declara que ahora el diablo ya no va a poder más acusar a los santos de Dios. Porque si acaso usted no lo sabía,
acusar a los creyentes delante de Dios es y será hasta ese momento que está viendo Juan uno de los principales trabajos del diablo. Y entonces viene esta maravillosa declaración, que los creyentes en realidad han vencido al diablo. Y aunque éste les ha acusado por siglos, la sangre del corderito, como dice el texto original, la sangre del corderito ha cubierto sus pecados. No hay nada de lo que se les pueda acusar delante de Dios. Pero no solamente eso. Y aquí es donde entra la importancia del testimonio personal. Ellos han vivido y han muerto por dar testimonio de Cristo Jesús. Y ese testimonio no ha sido solamente hablado, sino que se ha demostrado de manera práctica, porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por dar testimonio al mundo en la peor época de la humanidad, la gran tribulación. Alguien dijo respecto a este pasaje, su testimonio no era discurso, sino vida entregada. No solo hablaron del Cordero, vivieron y murieron por él. Y esto, mis hermanos, nos lleva a pensar que todo verdadero creyente tiene una historia, que el cielo aplaude y el infierno teme. Por ello, tu testimonio puede ser el sermón que alguien necesita oír. El poder del testimonio no está en lo espectacular, sino en lo real y en lo sincero que sea. El evangelismo más persuasivo no siempre ocurre en el púlpito, sino tal vez en la mesa con tu familia, en el taller, en la escuela, en la calle, en el hospital, en una red social, donde alguien cuenta lo que Cristo hizo en su vida. Quiero terminar con una anécdota. Se cuenta que un evangelista predicaba en una plaza y contaba cómo Cristo podía transformar a cualquiera. Entre el público un hombre gritó con sarcasmo: esos son cuentos. Demuéstrame que Dios puede cambiar a alguien como tú estás diciendo. Entonces el predicador hizo una pausa, miró a la gente que estaba allí reunida y preguntó: ¿alguien aquí puede testificar que Cristo cambió su vida? Entonces un hombre desde el fondo alzó la voz con rostro sereno y dijo: yo puedo. Todos lo miraron sorprendidos, incluso el que se estaba burlando, que en cuanto lo miró bajó la cabeza, porque aquel hombre era su propio padre. Había sido alcohólico por años, violento, irresponsable, pero Cristo lo había librado de todo eso. Su vida era la prueba viva del evangelio que transforma. Su hijo no necesitó más argumentos, porque él había visto el sermón hecho carne. Mis hermanos, es verdad que un testimonio verdadero vale más que 1000 argumentos. La teología explica, pero el testimonio convence. Y quiero añadir que sobre todo cuando se trata de evangelizar a la misma familia, que esa es la parte más difícil, no van a ser tus palabras lo que convenzan, sino el poder de tu testimonio que ellos estén mirando. Número 5, los dones espirituales. Ahora yo te voy a pedir que imagines una gran orquesta y el director levanta la batuta
pero cada músico tiene instrumentos distintos, violines, trompetas, flautas, tambores. Ahora, imagina si todos intentaran tocar la misma nota. La música sería monótona. Y si cada uno tocara lo que él quiere, bueno, eso sería ruido. Pero cuando sigue la dirección del maestro, del director que está allí, cada sonido, aunque sea diferente, es coordinado y crea una melodía gloriosa. Bueno, déjeme decirle que así pasa en la iglesia. El Espíritu es el director, Cristo es la partitura y los dones son los instrumentos. Cuando todos tocan bajo la misma guía, el mundo escucha el himno del Evangelio. Déjeme decirle por qué le comento eso. Porque cuando Pablo escribió su primera epístola a los Corintios, aquella iglesia, mis hermanos, tenía un grave problema. Un grave problema respecto a los dones espirituales. Porque resulta que en lugar de ser usados de manera coordinada, unidos para alcanzar el mismo propósito, más bien los hermanos de esa iglesia estaban dividiéndose por causa del mal uso de los dones. Ahora, Pablo, sabiendo eso, les escribe y les dice lo siguiente. 1 Corintios 12:7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora mire, yo creo, mis hermanos, que el problema de la iglesia corintia es el mismo de muchas iglesias actuales. Y aunque los motivos puedan ser distintos, el asunto principal es igual. Es decir, que hoy en día hay muchas iglesias que se han vuelto ineficaces para hacer luz de este mundo, porque unos no saben cuál es su don. Otros sí saben, pero no lo usan. Otros lo quieren usar como ellos quieren. Otros más desean usar sus dones, pero no en compañía de los hermanos, mejor por mi propia cuenta, etc. Mis hermanos, los dones espirituales de los que estamos hablando son esas capacidades que el Espíritu ha dado a cada uno de los creyentes para provecho de la misma iglesia. Eso es lo que dice Pablo ahí, para provecho de la misma iglesia, es decir, para que la iglesia crezca en número, crezca en conocimiento, crezca en amor, en testimonio también. Pero para que eso suceda, para que esos dones sean eficaces y cumplan su propósito, deben ser usados bajo la dirección de Dios mismo. Y para dejar esa idea clara, el apóstol Pablo emplea la mención de las tres personas de la Trinidad, que son las que se involucran en dirigir a la iglesia en cuanto al uso de los dones. Pablo dice que el Espíritu concede los dones, que el Señor Jesús dirige a los ministerios y que Dios el Padre produce los resultados. Pablo dice en el versículo 7 de este pasaje de 1 Corintios 12 que cada uno de los creyentes ha recibido por lo menos un don, pero debe usarlo para el provecho de la iglesia. Y eso solamente va a suceder si lo hacemos unidos bajo la dirección de Dios mismo, que nos guía hacia el mismo propósito. Ahora, yo quiero, mi hermano, que pienses en las siguientes cosas. Nadie en la iglesia puede decir: yo no tengo nada que ofrecer porque yo no tengo ningún don. Nadie puede decir eso. Cada creyente es una herramienta viva en el taller de Dios, porque Dios te ha dado un don. Tienes que saber cuál es ese don. El evangelismo no es solamente hablar, es servir con lo que el Espíritu te dio. Y aquí es donde yo quiero que expandas tu visión de lo que es evangelizar. Porque Dios te dio un don que edifica la iglesia. Y ese don te convierte a ti en una herramienta para llevar a cabo la evangelización del mundo.
De manera que es verdad que algunos predican con palabras, pero otros predican con actos de amor. Otros predican haciendo misericordia, otros dando hospitalidad. Mis hermanos, la verdad es que el Evangelio avanza cuando cada miembro usa su don como una nota de esa gran sinfonía divina. El evangelista comparte la palabra, el maestro evangeliza enseñando, el servidor evangeliza sirviendo, el que exhorta evangeliza alentando, el que reparte evangeliza supliendo necesidades materiales, los que presiden evangelizan guiando a la congregación, los que tienen misericordia evangelizan ayudando y consolando, etc. Así con todos los dones. De manera, mis hermanos, que los dones no son trofeos para lucirte delante de otros, sino que son herramientas del reino y son poderosas para alcanzar a los perdidos. Si tú no estás usando tus dones como parte de la iglesia para lograr ese propósito, tal vez tú seas la causa o una de las causas de que la iglesia esté siendo ineficaz, cuando podría ser todo lo contrario. Por eso, mi hermano, yo te invito a que descubras cuál es tu don, a que pienses en usarlo para alcanzar el mismo propósito que esta iglesia tiene: evangelizar al mundo. Y desde ese don que has recibido, haz tu parte, haz lo que te toca, únete a esa orquesta para que la sinfonía pueda llevarse a cabo. Finalmente, mis hermanos, número 6, la comunión y el amor fraternal. Bueno, hemos llegado al punto final, el 6, que corona con armonía todo lo anterior. Si el Espíritu Santo es el poder, la palabra es la herramienta, la oración es la conexión, el testimonio es la evidencia y los dones son los medios, entonces la comunión y el amor fraternal son la atmósfera donde todo eso cobra sentido y eficacia. Ahora vamos a tomar, mis hermanos, como texto base Juan, capítulo 13, los versos 34 y 35, donde el Señor Jesús define el amor fraternal como la señal visible del discípulo verdadero. Y ahí encontramos lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Déjame contarte una historia pequeñita. Se dice que un pastor visitó a un hermano que llevaba ya meses sin asistir a la iglesia. Era invierno. Cuando el pastor llegó a la casa de este hermano, sin decir palabra, se acercó a la chimenea que estaba encendida, tomó unas tenazas y separó una brasa del fuego. Ambos la observaron sin decir palabra. Poco a poco, la brasa aislada se fue apagando. Entonces el pastor la volvió a colocar junto al resto, y pronto aquella brasa recobró su brillo. Aquel hombre comprendió. Pastor, dijo, entiendo el mensaje. Volveré al calor del fuego. Mis hermanos, así es la comunión. Separados nos enfriamos, pero juntos ardemos. El amor fraternal mantiene encendido el fuego del testimonio. El Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y mis hermanos, a mí me resulta esto realmente muy interesante y muy importante, porque como alguien dijo por allí, el amor es el idioma del cielo que el mundo todavía puede entender. Mira, en un mundo como el que vivimos, que está muerto espiritualmente,
que no percibe las cosas de Dios y tampoco le interesa hacerlo. Sin embargo, el amor es un lenguaje tan poderoso que el mundo sí lo puede ver y puede reconocer ese amor como un distintivo de aquellos que son de Dios. Mira, cuando la ocasión en que nuestro Señor dijo estas palabras, y quiero llamar tu atención a eso, la ocasión cuando el Señor dijo esas palabras fue la noche en que fue arrestado para ir a la cruz. Y el Señor dijo de esa hora que era la hora de las tinieblas. Pero aún en ese momento tenebroso, Él puso una semilla en el corazón de sus discípulos, una semilla que iba a transformar al mundo, la semilla del amor de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, les dijo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese mandamiento, mis hermanos, no es nuevo en la orden de amar, porque la ley ya decía que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sí es nuevo en el tipo de amor al que Jesús se está refiriendo. Porque este amor es aquel con que Jesús mismo había amado a sus discípulos. Es el amor con que Jesús nos ama a nosotros. Por eso, mis hermanos, vale la pena explicar un poco este amor. A diferencia de lo que el mundo piensa del amor, el amor del que habla el Señor no es un sentimiento, sino un amor de decisión, de entrega y de sacrificio. La palabra utilizada es agapao. El Espíritu de Dios, mis hermanos, nos capacita para decidir amar de manera constante, paciente y sacrificialmente a nuestros hermanos. Alguien dijo, amarse no es sentir bonito, es servir cuando realmente cuesta hacerlo. Y el Señor mismo es el modelo de ese amor. Él dijo, se deben amar como yo los he amado. Él es el modelo. Y el Señor Jesús, podemos verlo en este libro de Juan, amó con paciencia a Pedro una y otra vez. Con ternura a Juan, al que permitía que se recostara en su pecho. Con verdad amó a Tomás y con gracia al mismísimo Judas. De hecho, el mismo Juan declara que Cristo amó a sus discípulos hasta el sumo extremo, como traduce correctamente la Biblia de Jerusalén, de la cual quiero leerle un versículo del capítulo 3, el verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y después de esas palabras, Juan nos relata cuando el Señor se levantó y lavó los pies de sus discípulos. Y después de eso fue a la cruz, porque su amor fue extremo de verdad. Y yo creo, mis hermanos, que siempre va a ser impactante el amor de Cristo por nosotros. Y ese tipo de amor es el que debe haber entre los creyentes. Y eso, mis hermanos, nos hace pensar que el evangelismo comienza en casa. La manera en que nos amamos unos a otros predica más fuerte que cualquier sermón. Debo decirle que yo he visto conversiones en las células en las que he estado solamente por el hecho de que hubo gente presente en medio de nuestra convivencia. Y ver el amor que hay es un testimonio poderoso. Mis hermanos, el creyente que ama se convierte en un cartel vivo del Evangelio.
En cambio, la falta de amor entre cristianos silencia el mensaje más poderoso. Cuando el mundo puede ver reconciliación donde debería haber rencor, el mundo puede ver a Cristo. El amor fraternal es el milagro permanente de la iglesia que el mundo todavía puede ver. Quiero, mis hermanos, terminar esta predicación con una anécdota breve. Se cuenta una historia de un misionero que estaba a punto de partir a un lugar donde iba a compartir la palabra. Y entonces alguien le preguntó: ¿y qué herramientas llevas para evangelizar? Y él respondió: solo llevo esto, el Espíritu que me llena, la palabra que me guía, la oración que me sostiene, el testimonio que me identifica, los dones que me equipan y la comunión de mis hermanos que me acompañan. Con eso, dijo, puedo conquistar al mundo, porque esas son las manos mismas de Dios obrando a través de su pueblo. Mis hermanos, el tesoro ya está en nosotros, el poder ya nos fue dado, las herramientas están listas, solamente falta una cosa: obedecer. Así que yo los exhorto a que cumplamos la tarea que se nos ha evangelizado, que se nos ha encomendado de evangelizar al mundo, porque las herramientas las tienes listas y a la mano. Que el Señor los bendiga.